Miren, en este país para ser político se requiere ser un mentiroso patológico, llegando hasta el punto de rozar la psicopatía, hasta creerte tus propias mentiras. No se trata de no saber, se trata de no querer saber, de mantener un relato, un discurso mientras este es propicio para tu partido político al que pertenezcas. Y a medida que se van acercando las elecciones, ir modificando ese discurso para callar a una parte de la población exaltada y tenerla de tu lado. Miren, en este vídeo yo les voy a traducir lo que están diciendo ahora los políticos en los medios de comunicación, empezando por Carmen Calvo, que habló en la cadena SER en compañía de nuestro querido Pablo Iglesias. Dijo algo que todos sabíamos, sobre todo los abogados que nos dedicamos a derecho penal. Yo soy una abogada de provincia y ya advertí que esta ley iba a rebajar las penas y que perjudicaba a las mujeres. ¿Cómo no iba a saber esto el presidente del gobierno? Claro que lo sabía. Y ayer a Carmen Calvo se le escapó decir que el ministro de Justicia de aquel entonces, Juan Carlos Campo, ya advirtió de las deficiencias de esta ley y que el presidente del gobierno dijo, bueno, es que la ministra de Igualdad, Irene Montero, hay que dejarle campo de actuación porque ella confía en su proyecto de ley. Esto es lo que dijo ayer Carmen Calvo, que a todos los ministros se les da manga ancha, aunque se vean deficiencias, porque si ellos creen en su proyecto de ley, en su ley, pues ellos les dejan hacer, el presidente del gobierno les deja hacer sin inmiscuirse en su trabajo. Miren, esto es mentira. Lo que no ha querido decir ayer Carmen Calvo se lo digo yo en este vídeo. Lo que pasó en aquel entonces, cuando se aprobó la ley solo sí es sí, es que ellos, todos los que votaron a favor, salvo aquellos que no se han leído el proyecto de ley, que también lo sabrá, como Victoria Rosell, o es una mentirosa patológica, sabían de las deficiencias que tenía esta ley. Pero recuerden que todavía no se habían aprobado los presupuestos generales del Estado y entonces necesitaban la colaboración de todo el gobierno de coalición, de los partidos independentistas, de Unidas Podemos. ¿Y qué pasó? Que empezaron primero aprobando con toda la urgencia a la soberbia de Irene Montero esta ley, y luego derogación del delito de sedición, y luego reforma del delito de malversación, y luego ya con todos contentos se aprobaron los presupuestos generales del Estado. Pero claro, ya estamos en el 2023 y Pedro Sánchez dice, bueno, se acercan las elecciones y salió ayer Bolaños a decir, no, esta ley en el 90%, en un gran porcentaje es muy beneficiosa, pero claro, tenemos que darnos cuenta que después de 200 y pico que han visto rebajadas sus condenas por esta ley, pues va siendo hora de que la modifiquemos, No, señores, ustedes ven que se acercan las elecciones, la gente ya no se cree su relato porque lo están viendo, porque han visto que las víctimas han declarado en los medios de comunicación y han dicho, miren, mi agresor está en la calle o ha visto rebajadas las penas y eso no interesa. Entonces ahora modifican la ley, porque ahora Irene Montero, francamente, al presidente del gobierno no le interesa absolutamente para nada. Y mientras tanto, espero que se me oiga con el micro, que se me acaba de ocultar por aquí. Mientras tanto, Pablo Iglesias dice que los jueces son machistas. Que los jueces son machistas, él sigue con ese relato, porque está hablando de su mujer y claro, no quiere que se quede sin trabajo. De hecho decía que si gana Vox las elecciones, o sea, de verdad que se lo ha puesto en bandeja a Vox para utilizar eso como programa electoral, o sea, para tenerlo en los carteles. Si votan a Vox, Pablo Iglesias ha dicho que se va a ir del país. O sea, yo si tenía alguna duda a quién votar, ayer se me aclararon todas. Voy a votar dos veces, una como Begoña Gerpe y otra después de cambiarme el nombre en el registro y de cambiarme el sexo, voy a votar como varón dos veces para que Pablo Iglesias abandone cuanto antes el territorio nacional. Pues este señor ayer seguía insistiendo en que los jueces son machistas, que están aplicando la ley de forma interesada, que la están aplicando mal en definitivas cuentas. Este hombre ha estudiado Derecho. O no quiere saber, o la carrera pasó por encima de él como si se hubiera puesto el traje de trucha y le resbalara, porque no tiene ni idea de lo que está diciendo. Está mintiendo a su audiencia. Decía ayer,
Lo que está ocurriendo aquí es que los jueces no aplican el agravante de parentesco. Les voy a poner un ejemplo, decía. Imagínense un profesor que obliga a una alumna de 15 años, estoy parafraseándole, pueden ir a verlo. Imagínense un profesor que obliga a una alumna de 15 años a hacerle una felación y que el juez no tiene en cuenta el agravante de superioridad de este profesor con respecto a su alumna. Mira, Pablo, aunque el juez en el juicio hubiera aplicado ese agravante después de que hay una sentencia firme, la ley solo sí es sí, igualmente hubiera beneficiado a ese condenado, porque se aplicaría de forma retroactiva. Cuando se revisa una ley, no se entra a valorar el fondo del asunto. Incluso cuando entramos en apelación, cuando uno no está conforme con una sentencia de primera instancia, la audiencia provincial no entra a valorar de nuevo la prueba, no entra a valorar de nuevo los atenuantes y las agravantes, únicamente entra a valorar que la prueba, los jueces de primera instancia la hayan valorado conforme a las reglas de la sana crítica, que hayan valorado bien la prueba, pero no se vuelve a practicar esa prueba en segunda instancia. Deje de engañar a la gente, incluso habiéndose aplicado las atenuantes o las agravantes en primera instancia. La rebaja de la pena se hubiera producido igual, porque ustedes, la ministra de Igualdad, no incluyeron una disposición transitoria, y lo repetiré hasta quedarme afónica. En el Código Penal, en el artículo 2.2, dice claramente que todas las normas serán retroactivas siempre que beneficien al reo. ¿Qué va a pasar ahora cuando modifiquen la ley solo sí es sí? Lo que decía Pachi López, bueno, pues ahora que se apruebe la ley solo sí es sí, que los que han salido vuelvan a entrar. ¿Perdona? ¿Perdona? Un poco de rigor, un poco de rigor a la hora de hablar públicamente a la gente, a los ciudadanos que pagan su sueldo. Las leyes que perjudican al reo no se aplican de forma retroactiva, no se aplican. Esas 200 y pico personas que han visto rebajada su condena ya no van a volver a entrar en prisión, ya no se le va a agravar la pena después de la entrada en vigor de la reforma de la ley solo sí es sí. Manda narices que lo poco que ha hecho el Ministerio de Igualdad lo ha hecho mal, y ellos siguen insistiendo en que el consentimiento es la clave, que eso ya existía antes de la reforma, ya existía, el consentimiento siempre estuvo en el centro, las relaciones en este país siempre tuvieron que ser consentidas. Cuando la víctima decía que no, aunque no hubiera fuerza, marcas de fuerza, era considerado una agresión. Pero yo le voy a poner otro ejemplo a Pablo Iglesias y que se lo transmita esta noche a su mujer. Miren, ¿qué pasa en este país si un profesor actualmente, valiéndose de una relación de superioridad, convence a una niña de 16 o de 17 años que sigue siendo menor de edad para que le haga una felación a cambio de que le apruebe un examen? ¿Eso es delito en este país? Gracias a Irene Montero, no, porque todo el mundo está hablando ahora de las agresiones que se producen entre mayores de edad. Pero ¿qué pasa en ese caso? Eso no lo van a volver a tocar. Antes eso era delito, ahora ya no lo es. Fíjense cómo protegen a los jóvenes y cómo protegen a las mujeres. Es de vergüenza. Hay que tener unas tragaderas de verdad para salir públicamente y decir algo que es mentira. Ni siquiera hablo de matizar las palabras, ni siquiera hablo de un error. Se trata de que siguen siendo totalmente pesados, no hay otra forma de explicarlo, pesados con una idea que es mentira. Y los medios de comunicación tienen parte de culpa en todo esto. Porque obviamente, ¿qué van a hacer los políticos? Mentir flagrantemente. Pero es tan sencillo de verdad que un periodista llame a un abogado, llame a un juez, que estoy segura de que estarían encantados de atenderles, y que les digan, oiga, esto es así. No lo ha hecho ninguno. Yo cuando veo lo poco que veo la televisión, porque yo en mi casa no tengo televisión, pero cuando veo a los periodistas hablar, digo, qué vergüenza esta gente, que está cobrando un dineral. ¡Qué vergüenza! Y están mintiendo a la gente. Se lo he dicho en otras ocasiones. Yo no sé a lo que ustedes se dedicarán, pero imagínense una persona que se dedica a lo mismo que ustedes, que tienen la misma profesión
y que ven como públicamente están dando un discurso totalmente manipulado, totalmente mentira, y que la gente lo va repitiendo como un mantra y encima se atreven a discutírtelo. Que yo en redes sociales he tenido a gente discutiéndome que lo que estoy diciendo es mentira. Claro, luego no digas, oiga, que es que los políticos deberían de tener una buena preparación académica. No, Begoña, así nos va en este país. No, Begoña, es que tener estudios no significa que seas una persona culta. Estoy totalmente de acuerdo. Yo soy inculta en muchísimas cosas, por eso no me meto a política, porque soy inculta en muchísimas cosas, sé de lo mío, sé de lo mío. Pero los estudios, la preparación académica, es necesaria a un político y me da igual el partido que sea, me da igual Partido Popular, que Vox, que Izquierda Unida, me da igual. Cualquier persona que desempeñe un cargo público mínimo, debería de tener una preparación reglada en aquel campo que está desempeñando un trabajo. Si es ministro de Justicia, pues que tenga una preparación como jurista o que haya sido juez. Mínimo de educación, que tenga una preparación en ese campo, que haya sido profesor de universidad, que tenga algo que ver con ese ministerio y que tenga cultura, claro que sí, y que sepa idiomas. Yo no sé idiomas, claro que sí. Al final, estas personas se dedican a manejar un país. Parte de nuestra vida, por desgracia, porque dependemos muchísimo del Estado, depende de ellos. ¿Cómo no les vamos a exigir una preparación y una formación reglada? Dios mío, es que los ciudadanos tienen que despertar ya con esta tontería de que los estudios no es todo. Claro que no es todo, claro que no es todo. Mi padre y mi madre no tienen estudios y les respeto, y claro que son personas inteligentes, pero tanto a mi hermana como a mí nos dijeron, mira, estudia, porque el conocimiento es la clave, el conocimiento es la clave. Si no tienes el conocimiento, eres fácilmente manipulable a través de los medios de comunicación y a través de los políticos. Yo me podría creer perfectamente el discurso de Pablo Iglesias cuando habla con esa vehemencia, cuando lo único que hace para desacreditar al contrario no es utilizar los argumentos, sino entrar en falacias personales hacia esa persona, valga la redundancia. Yo me podría creer ese discurso, pero no me lo creo porque tengo una formación como jurista. Ese es el problema que tenemos en este país, que la ignorancia impera. En fin, lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias por verme, gracias por todos los días darle me gusta al vídeo, que soy muy pesada, por los comentarios, suscribiros al canal y como siempre les digo, un placer y nos vemos mañana.